Sylvia Langford apartó la micropipeta y se frotó los ojos enrojecidos. 7 horas de trabajo ininterrumpido con las muestras le habían pasado factura. Miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Hacía tiempo que todo el departamento de bioanálisis se había vaciado y solo quedaba ella y el zumbido del equipo de laboratorio. Su teléfono inteligente vibró y mostró el nombre de Rupert. Sylvia suspiró y pulsó el botón de rechazo. Su marido podía prescindir de explicarle por qué llegaba tarde otra vez, sobre todo porque apenas estaba en casa esperando a su mujer. Últimamente sus reuniones urgentes se alargaban cada vez más. Sylvia se quitó la bata blanca después de recopilar los datos en el registro del laboratorio y cerrar el ordenador. 12 años de matrimonio con Rupert Caldwell le habían enseñado muchas cosas, sobre todo que ni siquiera se podía confiar incondicionalmente en las alianzas más sólidas. Al salir del edificio de Biogénesis, la empresa de biotecnología más importante de Atlanta, Sylvia se estremeció con el viento fresco de la tarde. Octubre había sido inesperadamente frío este año. Subió a su Volvo azul oscuro y se preguntó si debía conducir hasta su casa o cenar sola. La perspectiva de una cena silenciosa con su marido mirando el portátil no le entusiasmaba. Sylvia se detuvo en Amberleys, un pequeño restaurante de cocina americana moderna. Era acogedor y no había demasiada gente, justo lo que necesitaba en ese momento. ¿Mesa para uno? La camarera sonrió. Sí, por favor. Sylvia se sentó en una mesa junto a la ventana, observando a los escasos transeúntes y pensando en cómo había cambiado su vida en el último año. Rupert, siempre absorto en el bufete de abogados de su padre, parecía aún más distante. Casi habían dejado de hablar. No se peleaban, no, pero no tenían mucho de qué hablar. El sexo era cada vez menos frecuente y en los últimos meses se había apagado. Cuando el camarero trajo una copa de vino tinto, Sylvia bebió un sorbo e intentó recordar cuándo había notado por primera vez el olor del perfume de otra persona en la camisa de su marido. Parecía que había sido hacía unos 4 meses. Las extrañas llamadas telefónicas que Rupert contestaba cuando salía de la habitación. Largos viajes de negocios durante los cuales apenas se ponía en contacto. Señales clásicas que ella había notado pero prefería ignorar. ¿Silvia? ¡Qué agradable sorpresa! Una voz grave y ronca la sacó de su ensueño. Frederick Caldwell, su suegro, estaba de pie junto a su mesa. Era un hombre alto y esbelto de 63 años, con una noble cabellera gris y una mirada perspicaz. El fundador y propietario de uno de los bufetes de abogados más influyentes de la ciudad, tenía un aspecto impecable incluso a esas horas de la noche. «Frederick, no esperaba verte aquí». «Yo tampoco». «¿Cenando solo?» «Sí, me retrasé en el trabajo». «¿Y Rupert?» Sylvia se encogió de hombros, sin querer entrar en detalles. «¿Te gustaría hacerme compañía?» Se ofreció, en parte por cortesía y en parte por curiosidad. Para su sorpresa, Frederick aceptó. «Mi socio ha cancelado en el último momento», explicó, sentándose frente a ella. «Sería una pena desperdiciar la reserva». El camarero se acercó a tomar la comanda. Frederick eligió un filete al punto mínimo y un vaso de whisky. «¿Cómo va el trabajo con la nueva droga?», preguntó cuando el camarero se alejó. Sylvia se sorprendió un poco. No esperaba que su suegro siguiera su carrera. «Está progresando. Hemos completado los ensayos preclínicos y los resultados son alentadores. Si todo va según lo previsto, en 6 meses empezaremos la primera fase de los ensayos clínicos». «Impresionante», asintió Frederick. Siempre le decía a Rupert que tenía suerte de tener mujer. Sylvia se fijó en la redacción. «No, tienes suerte de tener a Sylvia, sino tienes suerte de tener una esposa». Era como si Frederick se dirigiera a ella directamente, sin el intermediario de un hijo. «¿Cómo estás, Frederick? Oí que el bufete ganó el caso de Meridian Technologies». «Sí, es un caso difícil.
Le dio un sorbo a su whisky. Pero no es nada especial. Rutina. El camarero trajo entremeses y la conversación se detuvo un rato. Silvia observó a su suegro, intentando averiguar qué había realmente detrás de aquel inesperado encuentro. En 12 años nunca había sido capaz de descifrar del todo a aquel hombre. «Pareces cansado», dijo Frederick como si la mirara por primera vez. «¿Va todo bien?» Silvia quiso responder con su habitual «sí, estoy bien», pero algo en el tono de Frederick la detuvo. «La verdad es que no». «¿Trabajo?» «En parte». Hizo una pausa. «Y más que eso». Frederick esperó en silencio a que continuara. No había presión en su silencio, solo una tranquila expectación. Silvia se sintió extrañamente aliviada, como si por primera vez en mucho tiempo alguien realmente quisiera escucharla. «Rupert y yo». Guardó silencio un momento, buscando palabras. «Digamos que estamos atravesando un período difícil. El matrimonio siempre es trabajo», dijo Frederick cortando su filete. «A veces un trabajo muy duro». «Sí, pero unos trabajan más que otros». Frederick levantó la vista de su plato y miró detenidamente a Silvia. «Sabes, mi difunta esposa, la madre de Rupert, me dijo una vez algo importante. Fred», me dijo, «la gente te muestra lo que es, no te lo dice. Escucha con los ojos, no con los oídos». Silvia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había demasiada verdad en aquellas palabras. «Catalina era una mujer sabia», continuó Federico. «Es una lástima que no llegaras a conocerla». «Sí, lo es», asintió Silvia. «La madre de Rupert murió 2 años antes de que se casaran». «Ella te habría aprobado», dijo Frederick de repente, «y se habría sentido decepcionada por algunos comportamientos de Rupert». Silvia se quedó helada. Sonaba demasiado concreto para ser un accidente. «¿Qué quieres decir, Frederick?» Él dejó a un lado los cubiertos y se reclinó en la silla. «Silvia, llevo casi 40 años ejerciendo la abogacía. En ese tiempo he aprendido a fijarme en los detalles y a sacar conclusiones, y no estoy ciego». Se quedó callado un momento, sobre todo cuando se trata de tu propio hijo. El corazón de Silvia latió más deprisa. Frederick lo sabía, o al menos lo adivinaba. «¿Habías hablado con él de ello?», preguntó con cautela. «No, y no lo haré. Es tu relación». Pero quiero que sepas». Frederick se inclinó hacia adelante bajando la voz, «que juzgo a la gente por sus actos, no por sus lazos familiares. Y tú te mereces un trato mejor que el que estás recibiendo ahora». Silvia no sabía qué decir. Nunca había esperado semejante apoyo de su suegro, con quien siempre había mantenido una relación educadamente distante. Esta revelación la tomó por sorpresa. «Gracias», dijo al fin. «Es inesperado, como nuestro encuentro», asintió Frederick, volviendo a su filete. «Creo en las señales, Silvia. Quizá ambos necesitábamos tener esta conversación. Tal vez». Terminaron la cena hablando de temas más neutros: política, el nuevo Museo de Arte Moderno que se había inaugurado en el centro de Atlanta, las últimas investigaciones en biotecnología. Silvia se sorprendió al descubrir que Frederick era un gran conocedor de su campo profesional y que le hacía preguntas precisas y perspicaces. Cuando salieron del restaurante, Frederick se ofreció galantemente a acompañarla hasta su coche. «Gracias por la compañía», dijo cuando aparcaron delante del Volvo de Silvia. «Había sido una velada agradable». «Igualmente, Frederick». Hizo una pausa, como si quisiera decir algo más, pero luego se limitó a asentir. «Cuídate, Silvia, y recuerda que eres más fuerte de lo que crees». Vio alejarse la alta figura de su suegro en dirección al aparcamiento y se sintió extrañamente aliviada. Era como si aquella conversación inesperada le hubiera dado la fuerza y la confianza que le faltaban últimamente. Al ponerse al volante, Silvia decidió que ya era hora de dejar de interpretar el papel de esposa ciega y confiada. Tal vez había llegado el momento de dejar de ignorar lo evidente y afrontar la verdad, por amarga que fuera.
Silvia estaba sentada en la cocina removiendo el café que se estaba enfriando cuando Rupert bajó las escaleras con una pequeña maleta. Llevaba un traje gris impecablemente ajustado y una corbata burdeos, su corbata de la EOR, como él la llamaba. Al parecer, hoy iba a ocurrir algo importante. «Buenos días», dijo Rupert, dirigiéndose a la máquina de café. «Te has levantado pronto. No podía dormir». Silvia observó los movimientos precisos y practicados de su marido. En 12 años de matrimonio había aprendido sus costumbres hasta el más mínimo detalle. Rupert se sirvió una taza de café y se sentó frente a ella. Llevaba el pelo castaño oscuro bien peinado y olía a perfume caro. A sus 39 años seguía siendo un hombre atractivo, aunque las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más notorias, fruto de la tensión y el estrés constantes. «Iba a hablar contigo ayer, pero volviste tarde», comenzó, tomando un sorbo de café. «Me entretuve en el laboratorio», respondió Silvia. «¿Algo importante?» Rupert dejó la taza sobre la mesa y juntó las manos, un gesto que solía utilizar cuando se disponía a decir algo serio. «Tengo que volar a Francia, a París. Unas negociaciones importantes con posibles socios europeos. Mi padre cree que debo asistir en persona». Silvia levantó la vista, escrutando el rostro de su marido. Notó la sutil tensión en las comisuras de sus labios, la mirada esquiva de sus ojos. Rupert mentía, y lo hacía ineptamente, al menos para alguien que lo conocía tan bien como ella. «¿Cuándo sale el vuelo?», preguntó ella, manteniendo un tono neutro. «Dentro de 3 horas. Ya he pedido un taxi». Rupert miró el reloj. «Volveré dentro de una semana, quizá más. Todo depende de cómo vayan las negociaciones». «Ya veo. ¿En qué hotel se aloja?» Un segundo de pausa. Casi imperceptible, pero estaba ahí. «Le Méridien. La empresa siempre reserva habitaciones allí». Silvia asintió. Sabía a ciencia cierta que Caldwell & Associates solía utilizar el Hilton para alojar a su personal en el extranjero, pero decidió no darle importancia. «Espero que las negociaciones vayan bien», dijo. «¿Estarás en contacto?» «Por supuesto». Rupert terminó su café y se levantó. «Pero ya sabes cómo son las cosas. Puede haber cenas tardías con clientes, diferencias horarias». «Lo comprendo», asintió Silvia. «No te preocupes, no te molestaré con llamadas». Rupert se acercó a ella y la besó ligeramente en la mejilla, un gesto formal, carente de calidez. Volvía a oler a un perfume desconocido mezclado con su colonia. Silvia apenas se contuvo para no apartarse. «Que tenga un buen vuelo», dijo sin mirarlo. «Muchas gracias. No me eche de menos». La puerta principal se cerró en silencio. Silvia esperó a que el ruido del motor del taxi se desvaneciera en la distancia, se levantó despacio y se sirvió el resto del café en el fregadero. Las manos le temblaban ligeramente, pero no de miedo ni de pena. Era rabia, la ira pura y fría que se había ido acumulando lentamente en ella durante los últimos meses. Entró en el estudio de Rupert, una habitación pulcramente amueblada con un enorme escritorio de madera oscura y un sillón de cuero. Allí era donde su marido solía trabajar por las tardes, a menos que se quedara hasta tarde en la oficina. Silvia no solía entrar, pues respetaba su espacio personal, pero hoy era diferente. Se sentó en el escritorio y encendió el ordenador. Rupert nunca había sido especialmente cuidadoso con las contraseñas. Utilizaba la misma combinación para la mayoría de las cuentas, el nombre de su madre y el año de su nacimiento. Incluso cuando había cambiado la contraseña de su correo electrónico tras otra sesión de formación sobre seguridad corporativa, se había limitado a añadir un signo de exclamación a la combinación habitual. El buzón se abrió sin problemas. Silvia recorrió metódicamente las carpetas hasta encontrar lo que buscaba. Nada de correspondencia comercial con socios franceses. En su lugar, una reserva en el Hotel Boutique Le Saint-Germain, en el 6º distrito de París. 2 billetes de avión en clase preferente. Y lo más importante, el nombre en la reserva,
Rupert Caldwell y Olivia Thornton. Olivia. Silvia había oído ese nombre antes. Rupert la había mencionado varias veces. Una nueva asesora de relaciones públicas que trabajaba con la empresa para mejorar su imagen. Joven, con talento, prometedora. Al parecer, con mucho talento, al menos en el arte de seducir a hombres casados. Silvia abrió LinkedIn y encontró rápidamente el perfil de Olivia Thornton, 27 años, licenciada en una prestigiosa universidad, profesional de las relaciones públicas. La foto mostraba a una rubia segura de sí misma, con una sonrisa perfecta y unos fríos ojos azules. Un tipo al que Rupert siempre había admirado. Siguiendo con su búsqueda, Silvia descubrió detalles aún más interesantes. La tarjeta de crédito corporativa de Rupert se había utilizado para pagar cenas en restaurantes caros, comprar joyas en Tiffany's e incluso alquilar una casa de campo en el lago el mes pasado durante una supuesta conferencia en Chicago. Después de copiar los documentos importantes en una memoria USB, Silvia apagó el ordenador y se reclinó en la silla. En su interior se agitaban sentimientos contradictorios. El dolor de la traición se mezclaba con la rabia, y sobre todo ello yacía una extraña capa de alivio. Ahora sabía con certeza que no se estaba volviendo loca, que sus sospechas no eran paranoias. Miró el reloj y se dio cuenta de que el avión de Rupert estaba a punto de despegar. Silvia sacó su teléfono y abrió la aplicación de seguimiento de vuelos. Sí, el vuelo había despegado a la hora prevista y ahora estaba en algún lugar sobre el Atlántico. El siguiente paso era comprobar hasta dónde había llegado la malversación de fondos de la empresa. Eso requería ayuda. Silvia cogió el teléfono y marcó el número de su viejo amigo Harper King, que trabajaba en el departamento financiero de Caldwell & Partners. Harper, soy Silvia. Tenemos que hablar. En persona. Es importante. Una hora más tarde se reunieron en un pequeño café alejado del centro de negocios donde se encontraba la oficina del bufete. Harper, una mujer delgada con un corte de pelo corto y mirada atenta, escuchaba a Silvia sin interrumpirla. «Necesito saber lo grave que es este desfalco», terminó Silvia su relato. «Y me doy cuenta de que te estoy pidiendo que arriesgues tu puesto de trabajo». Harper removió lentamente su té. «¿Estás segura de que quieres seguir por este camino?», preguntó finalmente. «Podría tener graves consecuencias para los dos». «Estoy segura», respondió Silvia con firmeza. «Estoy harta de vivir una mentira, y si Rupert está utilizando el dinero de la empresa para sus propios asuntos, Frederick debería saberlo». Harper asintió. «De acuerdo. Veré lo que puedo hacer, pero llevará tiempo. Debo proceder con cuidado para no levantar sospechas». «Por supuesto, lo comprendo». Discutieron los detalles del plan, y Silvia regresó a casa. La casa parecía inusualmente silenciosa y vacía, aunque Rupert ya había estado fuera muchas veces. Pero ahora el vacío parecía distinto, como si una larga obra hubiera terminado y los actores hubieran abandonado por fin el escenario. Silvia pasó los 2 días siguientes recopilando información y pensando en sus próximos pasos. Harper cumplió su promesa y le proporcionó datos sobre las transacciones financieras de Rupert durante el último año. El panorama era impresionante. Casi $150,000 de fondos corporativos se habían gastado en gastos personales, la mayoría relacionados con Olivia. En Instagram, Silvia encontró la cuenta de Olivia, aunque la mayoría de las fotos solo estaban disponibles para los suscriptores. Pero incluso en la parte abierta encontró instantáneas de interiores de hoteles y restaurantes de lujo, tomadas los días en que Rupert estaba en viaje de negocios. No había pruebas directas, pero las pruebas circunstanciales se sumaban para formar una imagen convincente. La tarde del tercer día, una vez reunido todo el material, Silvia telefoneó a Rupert. Como esperaba, no contestó. Unas horas más tarde recibió un breve mensaje. «Lo siento, no puedo hablar ahora. Reunión importante. Te llamaré más tarde». Silvia sonrió.
Se preguntó qué eufemismo habría utilizado Rupert para explicar a Olivia por qué necesitaba ausentarse un tiempo para escribir a su mujer. Reunión importante. Era como se llamaba ahora la vida de casado. Abrió su correo electrónico y adjuntó a la nueva carta los documentos que probaban el desfalco. Luego tecleó la dirección de Frederick Caldwell. Su dedo se posó sobre el botón «Enviar». Silvia se dio cuenta de que, con esta acción, cruzaría una línea más allá de la cual sería imposible volver a su vida anterior. Pero, ¿acaso no la había cruzado Rupert, con sus mentiras, con su traición? Cerró la carta sin enviarla. No, una conversación así no podía tener lugar por correo electrónico. Debía ser una comunicación cara a cara. Frederick merecía oír la verdad de ella directamente, mirándola a los ojos. Silvia marcó el número de su suegro. Unos pitidos largos y luego su voz grave. «¿Silvia? ¿Pasa algo?» «Frederick, necesito hablar contigo. En persona. Es sobre Rupert». Una pausa. Luego. «Te escucho. No por teléfono. ¿Podemos vernos mañana?» «Claro. Estate en la oficina a las 9 a.m. Despejaré mi agenda». «Gracias, Frederick». Colgó el teléfono y respiró hondo. Mañana. Mañana diría la verdad y pondría fin a la farsa en que se había convertido su matrimonio. El teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció «Número desconocido». Silvia frunció el ceño. No solía contestar a ese tipo de llamadas, pero algo la hizo pulsar el botón de recepción. «Diga, señora Caldwell». Sonó una voz de mujer, ligeramente distorsionada por la conexión internacional. El ruido sordo del restaurante y las voces lejanas se oían en el auricular. «Sí, ¿quién es?» «Oh, usted no me conoce, pero yo conozco bien a su marido». Se oyó una risita en la voz. «Me llamo Olivia Thornton». Silvia se quedó helada. No esperaba que la amante de su marido se atreviera a llamarla personalmente. «¿A qué se debía este inesperado favor?», preguntó fríamente. «Solo quería asegurarme de que sabías dónde estaba tu querido Rupert», rió Olivia. «Dice que estás al tanto de su viaje de negocios, pero pensé que debías saber la verdad». «¿Cuál es?» «Estoy con tu marido en Francia, querida. Ahora mismo estamos disfrutando de una suntuosa cena con vistas a la Torre Eiffel. Rupert ha ido al baño, así que pensé en tomarme un momento para... Bueno, solo para saludar». Silvia agarró el teléfono con más fuerza. ¿De verdad había llamado a aquella mujer para burlarse de ella? ¿Qué tan bajo hay que caer? «Bueno, gracias por la información», respondió con voz uniforme, aunque no me resultó una novedad. «¿De verdad?» La voz de Olivia sonó sorprendida. «Rupert cree que no tienes ni idea. Cree que eres... ¿cómo decirlo? Demasiado ingenuo e inmerso en tus tubos de ensayo como para ver lo obvio. Rupert se equivoca en muchas cosas». «Tal vez», volvió a reír Olivia. «En fin, no te distraeré más. Adiós». «Pues disfruta de los últimos días de lujo», dijo Silvia de repente, sorprendiéndose a sí misma. «¿Qué?» La voz de Olivia sonaba ahora confusa. «Ya lo has oído», contestó Silvia con calma y terminó la llamada. Dejó el teléfono sobre la mesa y se recostó en el sofá. El corazón le latía frenéticamente, pero una extraña sensación de claridad la invadió. La decisión estaba tomada. La conversación de mañana con Frederick sería el punto de no retorno, pero ella estaba preparada. Silvia se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad nocturna. Las luces de Atlanta titilaban en la oscuridad como constelaciones. En algún lugar, a miles de kilómetros de distancia, su marido y su amante disfrutaban de una cena romántica, sin saber lo que les esperaba en un futuro próximo. Suspirando, Silvia cerró las cortinas y empezó a prepararse para mañana, el día en que por fin tomaría las riendas de su vida. Silvia abrió los ojos mucho antes de que sonara el despertador. El sueño huyó de ella, sustituido por la determinación. Hoy era miércoles, el día en que por fin le contaría a Frederick las travesuras de su hijo. Se sentó en la cama y se frotó las sienes.
La llamada vespertina de Olivia seguía resonando en su cabeza como una melodía inquietante imposible de sacar de su mente. «Estoy con tu marido en Francia, cariño». La voz era engreída, con entonaciones cuidadosamente practicadas y calculadas para herir. Silvia sonrió, recordando su propia respuesta. No era típico de ella ser tan atrevida, pero algo hizo clic en su interior. Tal vez fuera el cansancio de las interminables mentiras y fingimientos, o, más probablemente, la comprensión de que ya no tenía que guardar silencio y ser paciente. Una ducha, un café cargado y un estricto traje marfil ayudaron a Silvia a prepararse para la conversación que se avecinaba. Reunió los documentos en una carpeta de cuero. Todas las pruebas de malversación y fraude, metódicamente clasificadas y fechadas. Claros, convincentes, irrefutables. A las 8:30, Silvia salió de casa. El día era claro y fresco, con esa luz especial del otoño que tiñe todo de cálidos tonos dorados. Respiró hondo, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones, y subió al coche. Caldwell & Associates estaba situado en un moderno rascacielos de cristal y acero en el centro de Atlanta. Al aparcar en el garaje subterráneo, Silvia sintió un ligero cosquilleo en las yemas de los dedos, no miedo, sino expectación. En la oficina se respiraba el ambiente habitual de actividad empresarial. Jóvenes abogados con carpetas de papeles se apresuraban a las reuniones matinales. Las secretarias atendían llamadas, los mensajeros entregaban documentos. Nadie prestó mucha atención a Silvia mientras se dirigía al ascensor privado de Frederick que llevaba a la planta superior. La secretaria de Frederick, Beatrice, una mujer de edad indeterminada con una postura impecable y una mirada atenta, la saludó con una inclinación de cabeza. «Buenos días, señora Caldwell. El señor Caldwell la está esperando. Por favor». Acompañó a Silvia hasta las sólidas puertas de roble del estudio de Frederick. El despacho del fundador de Caldwell & Associates era acorde con su estatus. Una habitación espaciosa con ventanas panorámicas con vistas al paisaje urbano de Atlanta. Madera oscura, cuero, detalles antiguos en el interior. Todo respiraba poder y tradición. El propio Frederick estaba sentado ante un escritorio, hojeando unos documentos. Cuando vio a Silvia, se levantó para recibirla. «Buenos días, Silvia. Siéntate», señaló la silla frente a su escritorio. «¿Un café? ¿Té?» «No, gracias, Frederick». Silvia se hundió en la silla y colocó el expediente frente a ella. Frederick volvió a su asiento y la miró atentamente. «Así que querías hablar de Rupert». No era una pregunta, sino una afirmación. Silvia asintió y abrió la carpeta. «Frederick, lo que voy a decirte va a ser desagradable, para los dos, pero creo que debes saber la verdad». Respiró hondo y continuó. «Rupert me ha estado engañando. Desde hace meses, con Olivia Thornton, la asesora de relaciones públicas que contrataste en abril». Frederick no mostró sorpresa. Su rostro permaneció impenetrable. Solo sus ojos se entrecerraron ligeramente. Sospechaba algo así, pero continúa. Silvia sacó el primer documento de la carpeta, una copia impresa de una reserva de hotel en París. «Ahora están juntos en Francia. La versión oficial para mí es un viaje de negocios, negociaciones con socios europeos. Pero es mentira. Se alojan en un hotel boutique en Saint-Germain, lejos del distrito financiero». Le entregó la copia impresa a Frederick. Él echó un vistazo rápido al documento y lo dejó a un lado. «Podría superar la aventura», continuó Silvia. «Esa es nuestra relación personal. Pero hay algo más que afecta a la propia empresa». Sacó la siguiente pila de documentos. Rupert está utilizando fondos de la empresa para financiar su aventura con Olivia. Restaurantes caros, joyas, viajes, todo pagado con una tarjeta de crédito de la empresa y registrado en el departamento de contabilidad como gastos empresariales. Frederick frunció el ceño y recogió los documentos. Esta vez los estudió con más detenimiento, pasando las páginas con creciente tensión.
¿Son fiables estas cifras?, preguntó por fin. Absolutamente. Tengo acceso a los extractos de su tarjeta de crédito, así como... titubeó. Tengo la confirmación de los extractos de su tarjeta de crédito, tartamudeó. Tengo la confirmación del departamento financiero. Frederick levantó la vista. ¿Harper? Silvia asintió. No quería involucrarla, pero necesitaba estar segura antes de acudir a ti. Ya veo. Frederick volvió a mirar los papeles. 150.000 en el último año. Impresionante incluso para Rupert. Se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Qué más, Silvia? Ella se sorprendió un poco ante aquella reacción. Ni conmoción, ni enfado, ni negación, solo una tranquila aceptación de los hechos, como si Frederick estuviera hablando de un acuerdo comercial rutinario. Olivia me llamó anoche, dijo Silvia. Desde su teléfono privado quería complacerme, decirme que ella y Rupert estaban en Francia, divirtiéndose a mi costa. ¿Y qué le dijiste? Que disfrutara de sus últimos días de lujo. Las comisuras de los labios de Frederick temblaron ligeramente, un atisbo de sonrisa. Una buena respuesta. ¿Y qué quieres que haga con esta información? Silvia respiró hondo. No lo sé, Frederick. Eres su padre y el jefe de la empresa. Pensé que debías saber la verdad. Frederick se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Se quedó un rato mirando la ciudad con las manos a la espalda y luego se volvió hacia Silvia. Agradezco tu sinceridad, Silvia. No todas las mujeres en tu situación harían eso. Muchas preferirían callarse o actuar a mis espaldas sin que yo lo supiera. Volvió a su escritorio y pulsó el botón del interfono. Beatrice, dile a Theodore Hale que venga inmediatamente a mi despacho. Y llama a Jonathan Price, del departamento financiero. Dile que es urgente. Al soltar el botón, Frederick volvió a mirar a Silvia. Theodore es nuestro director financiero. Jonathan se encarga de las tarjetas corporativas. Bloquearemos inmediatamente todas las cuentas a las que tiene acceso Rupert. Silvia se sintió débil de repente. Todo sucedía demasiado deprisa. Frederick, no quiero que... ¿Qué? Que lo castigues. Frederick negó con la cabeza. No estoy castigando a Rupert. Estoy protegiendo a mi empresa. 150.000 es una grave malversación de fondos corporativos. Si hubiera sido cualquier otro empleado, ya lo habrían despedido y probablemente lo estarían investigando. Beatrice llamó suavemente a la puerta e hizo pasar a dos hombres, un caballero alto y canoso con un traje caro y un joven con un portapapeles en las manos. Theodore, Jonathan, asintió Frederick. Tomad asiento, tenemos un problema. La siguiente media hora transcurrió en tensa discusión. Frederick resumió la situación, sin entrar en detalles personales, pero exponiendo claramente el alcance de las irregularidades financieras. Theodore frunció el ceño mientras estudiaba los documentos que le había proporcionado Silvia, mientras Jonathan tomaba notas rápidas en su portapapeles. Todo esto requiere una acción inmediata, concluyó Frederick. Theodore, quiero que suspendas a Rupert de todas las operaciones financieras de la empresa. Jonathan, bloquea todas sus tarjetas y cuentas corporativas, de inmediato. Lo haré, asintió Theodore. ¿Y sus casos actuales? Pásaselos a Ashley Morrison. Frederick miró el reloj. Y convoca una reunión de los socios principales para las 4. Yo haré el anuncio. Cuando Theodore y Jonathan se hubieron marchado, Frederick se volvió de nuevo hacia Silvia. Debo agradecerte tu vigilancia y honestidad. Mucha gente preferiría hacer la vista gorda. No sabía qué hacer, Frederick, admitió Silvia. Me daba vergüenza involucrarte en nuestros problemas familiares, pero cuando me enteré del desfalco... Hiciste lo correcto, dijo Frederick con firmeza. Ya no se trataba de un problema familiar, sino de un grave incumplimiento de los deberes fiduciarios de Rupert como socio de la empresa. Guardó silencio un momento y luego añadió en voz más baja. Y como hijo mío. En ese momento vibró el teléfono de Silvia. Miró la pantalla y se estremeció.
Era Olivia. ¿Es ella otra vez?, dijo Silvia, mostrándole el teléfono a Frederick. Contesta, sugirió él. Ponlo en el altavoz, si no te importa. Silvia dudó un segundo, luego pulsó el botón de recepción y lo puso en altavoz. ¿Diga? Ah, al final sí que has contestado. La voz de Olivia sonó burlona. Rupert pensó que te ofenderías después de nuestra conversación de ayer. ¿Sabe Rupert que me has llamado?, preguntó Silvia con calma. Claro que lo sabe, se rió Olivia. Fue idea suya. Quería que, ¿cómo decirlo?, aclarara la situación. Frederick frunció el ceño, pero permaneció en silencio, escuchando atentamente la conversación. ¿Y cuál era la situación?, preguntó Silvia. Bueno, ya sabes, dijo Olivia. Rupert y yo ya no nos escondemos. Tiene pensado pedir el divorcio en cuanto volvamos. Dice que está cansado de fingir que todo va bien entre vosotros. Por cierto, tu amenaza de últimos días de lujo nos divirtió. ¿Cómo vas a hacer eso? Está claro que no tienes suficiente dinero para comprar su participación en la empresa. Silvia lanzó una mirada a Frederick. Él asintió débilmente con la cabeza, como diciendo, «Adelante». «No necesito comprar su parte», replicó Silvia con calma. «Basta con decirle a su padre que Rupert se gasta el dinero de la empresa en su amante». Una pausa, luego una risa insegura. «Muy gracioso. Frederick nunca se lo creería. Rupert es su único hijo y heredero. Ya lo ha hecho», dijo Silvia, «y ya ha tomado medidas». «¿Qué?». La voz de Olivia era confusa por primera vez. Frederick le pidió el teléfono a Silvia. Ella se lo tendió. «Señorita Thornton», dijo con su voz grave y bien timbrada, «soy Frederick Caldwell. Acabo de bloquear todas las cuentas corporativas y tarjetas de crédito de mi hijo. También está suspendido de la empresa hasta que se aclaren todas las circunstancias. Así que disfruta de París mientras puedas». Hizo una pausa. «Por cierto, el billete de vuelta también ha sido cancelado. Que tenga un buen día». Terminó la llamada y le devolvió el teléfono a Silvia. Ella miró a su suegro con involuntaria admiración. «¿De verdad les has anulado el billete de vuelta?». «No», sonrió Federico, «pero lo haré pronto. Deja que se pongan nerviosos un rato. Beatriz, ponte en contacto con nuestra agencia de viajes. Diles que cancelen el billete de vuelta de Rupert desde París. Y comprueba la reserva del hotel. Si se ha pagado con una tarjeta de empresa, cancélala también». Soltando el botón, Frederick miró a Silvia. «¿Qué piensas hacer a continuación?». «Para ser sincera, no he pensado tanto», admitió Silvia. «Me he concentrado solo en descubrir la verdad». «Ya veo, pero ahora tienes que tomar decisiones. ¿Tienes intención de mantener el matrimonio?». Silvia negó con la cabeza. «No, hay demasiadas cosas rotas. La confianza, el respeto, todo lo que hacía de nuestro matrimonio un matrimonio hace tiempo que desapareció. En ese caso, necesitarás un buen abogado». Frederick golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Puedo recomendarte algunos que no estén relacionados con nuestro bufete para evitar conflictos de intereses». «Gracias, Frederick. Te lo agradecería». Se hizo el silencio en el despacho. Silvia sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio porque por fin se había desvelado la verdad. Tristeza al darse cuenta del hundimiento de su matrimonio y, extrañamente, cierta satisfacción porque se había hecho justicia. Frederick interrumpió el silencio. «Silvia, quiero que sepas que lo que ha ocurrido entre Rupert y tú no afectará a mi actitud hacia ti. Siempre he apreciado tu inteligencia e integridad, y seguiré haciéndolo, tanto si se te reconoce oficialmente como miembro de la familia Caldwell como si no». Estas palabras conmovieron a Silvia más de lo que hubiera esperado. Durante sus 12 años de matrimonio con Rupert, había desarrollado una relación complicada con su suegro, respetuosa pero siempre algo distante. Solo ahora, cuando sus lazos familiares se habían roto de hecho, sentía una verdadera conexión humana con este hombre reservado, pero de principios. «Gracias, Frederick. Significa mucho para mí». Asintió con la cabeza y miró el reloj.
Creo que dentro de una hora Rupert tendrá las tarjetas bloqueadas. Pronto empezarán a llegar las llamadas. ¿Estás preparada? Sí, respondió Silvia con firmeza. Más que preparada. Como para confirmar sus palabras, sonó el teléfono de la mesa de Frederick. Beatriz dijo por el interfono: «Señor Caldwell, su hijo está al teléfono. Llama desde Francia y dice que es urgente». Frederick y Silvia intercambiaron miradas. «Pásemelo», dijo Frederick poniéndolo en el altavoz. «¿Padre?» La voz de Rupert sonaba tensa. «¿Qué le pasa? Mi tarjeta no funciona. Acabo de intentar pagar la cuenta en el restaurante y me la han rechazado. ¿Hay algún tipo de error?» «No es un error, Rupert», respondió Frederick con calma. «Es una decisión mía. Tus tarjetas corporativas han sido bloqueadas y tu acceso a las cuentas de la empresa suspendido. Estás suspendido hasta que vuelvas a Atlanta y averigües qué está pasando». «¿Qué?» Rupert estaba prácticamente gritando. «¿Qué demonios, padre? ¿De qué circunstancias estás hablando?» «De los $150,000 de fondos corporativos que has gastado en gastos personales durante el último año», habló Frederick en voz baja pero firme. «Sobre todo en la señorita Thornton». Una pausa. Luego: «¿Dónde?» Rupert vaciló. «No sé a qué se refiere». «Creo que lo entiendes perfectamente», contestó Frederick. «Por cierto, Silvia está aquí conmigo. Ha tenido la amabilidad de proporcionarme todas las pruebas necesarias». «¿Silvia?» A Rupert le tembló la voz. «¿Tú fuiste a ver a mi padre?» «Sí, Rupert», respondió Silvia con calma. «Después de una llamada de tu amiga, que decidió burlarse de mí diciéndome que estabais juntos en Francia». «¿Olivia te llamó?» La voz de Rupert estaba ahora llena de asombro. «¿Cuándo?» «Anoche, y otra vez hoy, mientras estaba en el estudio de tu padre. Dijo que había sido idea tuya aclarar las cosas». «Eso no es verdad», exclamó Rupert. «Yo nunca...» «Padre, mire, ha habido un malentendido. Puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes», lo interrumpió Frederick secamente. «Y tendrás la oportunidad, pero no por teléfono, cuando vuelvas a Atlanta». «Me voy esta noche». Rupert sonaba desesperado. «Me temo que será difícil», contestó Frederick. «Tu billete de vuelta ha sido cancelado, y tu hotel también. Estás en París por tu cuenta, Rupert. Cómo salgas de allí es tu problema». «No puedes hacerme esto», Rupert gritó. «Soy tu hijo». «Por eso aún no he llamado a la policía». La voz de Frederick se volvió gélida. Cualquier otro empleado estaría ya en una celda por este tipo de malversación. Hubo una larga pausa. «Padre, por favor», casi suplicaba Rupert. «Deme la oportunidad de explicarme. Fue Olivia. Ella me manipuló». «Ya basta, Rupert», lo interrumpió Frederick. «Basta de mentiras. Ya has hecho bastante daño a tu mujer y me has decepcionado bastante. No lo empeores intentando echar la culpa a otros. Hablaremos cuando vuelvas. Ahora, si me disculpas, tengo programada una reunión importante». Pulsó el botón poniendo fin a la llamada y miró a Silvia. «¿Estás bien?» «Sí», asintió ella. «Es extraño, pero me siento aliviada. Es una reacción normal. La verdad, por amarga que sea, siempre es mejor que la mentira». Frederick se levantó de la mesa. «Tengo que ir a una reunión, pero volveremos a hablar. Y hablo en serio sobre el abogado. Vas a necesitar al mejor. Gracias, Frederick, por todo». La acompañó hasta la puerta del despacho. «Cuídate, Silvia. Y no dejes que el comportamiento de Rupert te haga dudar de tu propia valía. Él se lo pierde, no tú». Al salir del despacho de Caldwell & Partners, Silvia respiró profundamente el aire fresco del otoño. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar plenamente. La incertidumbre del futuro ya no la asustaba tanto como antes. Silvia sabía que había tomado la decisión correcta y estaba preparada para afrontar las consecuencias de esa decisión. Rupert Caldwell pasó por tercera vez una tarjeta de crédito por el terminal. El maître de Le Pré Catalan, con la impecable cortesía del servicio francés, mantuvo una expresión indiferente,
pero ya había una mirada de preocupación en sus ojos. «Probamos con otra carta, monsieur», sugirió en perfecto inglés con un ligero acento parisino. Rupert rebuscó frenéticamente en su cartera. La tarjeta American Express Platino, la Visa Oro, la Mastercard corporativa, todas habían sido rechazadas. Sacó su tarjeta personal negra, su última esperanza. Olivia lo observaba cada vez más irritada. Sus labios, impecablemente maquillados, formaron una fina línea y en sus ojos azules apareció un brillo frío. «¿Qué está pasando?», siseó, inclinándose sobre la mesa. «¿Por qué no funcionan tus cartas?». «No lo sé», murmuró Rupert, secándose el sudor que le corría por la frente. «Algún error del sistema. La última tarjeta también fue rechazada». El maitre tosió amablemente. «Quizás sea un problema del sistema bancario, monsieur. ¿Puedo sugerir que paguemos en efectivo?». Rupert tragó saliva. Tenía unos 200 euros en la cartera, insuficientes para pagar la cuenta de un almuerzo en uno de los restaurantes más caros de París. «No llevo tanto dinero encima», admitió. «Quizá podríamos parar en el hotel y pagar desde allí». El maitre apretó un poco los labios. «Me temo que eso va contra las normas del restaurante, monsieur, pero podríamos intentar una transferencia bancaria». «Sí, claro», exhaló Rupert con alivio. «Hagamos la transferencia». Se dirigieron a la recepción, donde Rupert abrió su aplicación bancaria. Sus dedos se congelaron sobre la pantalla. El saldo de la cuenta principal, que normalmente contenía cientos de miles de dólares, mostraba ahora «disponible», 0. Olivia, mirando por encima de su hombro, horrorizada. «¿Qué demonios, Rupert? Estás en bancarrota». El maitre retrocedió unos pasos, fingiendo estar ocupado con unos papeles. «No, claro que no», murmuró Rupert, cambiando frenéticamente de cuentas. «Tiene que haber un error, tiene que haber un robo o...». Pero todas las cuentas mostraban lo mismo: saldo 0 o no disponible. A Rupert le temblaron las manos al darse cuenta de lo que había pasado. «Padre, este debe ser su trabajo. ¿Pero cómo lo sabía? ¿Y por qué?». «Tengo que hacer una llamada», dijo al maître. «¿Puedo salir un momento?». «Por supuesto, monsieur, pero debo pedirle que deje su identificación». Rupert le entregó de mala gana su pasaporte y salió. Cuando marcó el número de su padre, se preparó para una conversación difícil. La llamada resultó ser un desastre. Su padre no solo lo sabía todo, sino que estaba furioso. Y lo peor de todo era que tenía a su lado a Silvia, su mujer, que de alguna manera había descubierto su aventura con Olivia y aportado pruebas de su desfalco. Cuando Rupert regresó al restaurante, tenía la cara pálida y los ojos oscurecidos por la rabia. «Tenemos problemas», le dijo a Olivia. «Mi padre ha bloqueado todas las cuentas y ha cancelado nuestros billetes de vuelta». «¿Qué?», casi chilló Olivia, llamando la atención de los demás clientes. «¿Por qué?». «Silvia», escupió Rupert. «De alguna manera se enteró de lo nuestro y acudió a su padre. Juntos...». «Yo la llamé», la interrumpió Olivia. «Ayer y hoy». Rupert la miró incrédulo. «¿Tú qué? ¿Por qué?». Quería aclarar las cosas, demostrarle que íbamos en serio, que no era solo una aventura. «¿Sin que yo lo supiera?». Rupert levantó la voz. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ahora estoy suspendido, todas mis cuentas bloqueadas, y estamos atrapados en el maldito París sin un céntimo». El maitre tosió con delicadeza. «Le ruego me disculpe, monsieur. Todavía estamos esperando a que nos paguen la cuenta». Rupert cerró los ojos un segundo para ordenar sus pensamientos. «Mire, he tenido algunas dificultades financieras imprevistas, un fallo técnico en el banco. Puedo dejarte mi reloj como garantía. Vale mucho más que nuestra factura». Sacó su Patek Philippe, comprado por $40,000 hace unos años. El maitre miró el reloj con duda y llamó al gerente. Tras una breve discusión, el gerente accedió a aceptarlo como depósito temporal, con la condición de que el dinero se transfiriera al final del día. Tras salir del restaurante,
Olivia y Rupert caminaron hacia el hotel en tenso silencio. El lujoso Le Saint-Germain les recibió con la cortesía habitual, pero cuando Rupert intentó acceder a la habitación, su tarjeta llave no funcionó. «Lo siento, señor Caldwell», dijo el recepcionista, «pero ha habido un problema con su pago. El pago ha sido rechazado por el banco». «¿Qué quiere decir con «je puncha»?» Rupert empezaba a perder la paciencia. La habitación se había pagado con una semana de antelación. «Efectivamente, se pagó por adelantado, monsieur. Pero esta mañana hemos recibido un aviso de cancelación. El banco canceló la transacción. Intentamos contactarlo. Tengo una suite para 7 días en esta cuenta». «Lo siento, señor, pero no podemos darle acceso a la suite sin un pago válido. Sus pertenencias se recogen y se guardan en recepción». Olivia, que estaba cerca, finalmente perdió los estribos. «Esto es ridículo. Eres multimillonario. ¿Cómo podemos estar en esta situación?» «Aquí no», siseó Rupert, dándose cuenta de que su altercado atraía la atención de los demás invitados. «Vayamos a un sitio donde podamos hablar tranquilamente». Recogieron su equipaje y se dirigieron a una cafetería cercana. En una mesa alejada, Rupert trató de explicar la situación. «Mi padre controla la mayor parte de mis finanzas. Es el fundador de la empresa, él». Rupert respiró hondo. «Puede bloquear casi todo. ¿Qué hacemos ahora?» Los ojos de Olivia se entrecerraron peligrosamente. «¿Dormir en la calle?» «Por supuesto que no. Tengo ahorros personales que mi padre no puede controlar, pero están en una cuenta separada a la que no se puede acceder al instante. Necesito tiempo para organizar la transferencia». «¿Cuánto tiempo?» «Un día o 2, máximo». «Un día o 2». Olivia se echó hacia atrás en la silla. «¿Lo dices en serio? ¿Dónde vamos a vivir mientras tanto?» Rupert sacó su teléfono. «Puedo llamar a gente que conozco. Como mínimo, encontraremos un hotel barato y...» «¿Un hotel barato?» Olivia se rió, pero no había alegría en su risa. «Me prometiste una semana de lujo en París, champán, los mejores restaurantes, compras. ¿Y ahora me ofreces un agujero en la pared? Es solo temporal, Olivia». Rupert alargó la mano para tocarla y tranquilizarla, pero ella la apartó. «En cuanto tenga acceso al dinero, las cosas mejorarán. ¿Y si no?» Su voz se volvió áspera. «¿Y si tu padre decidiera cortarte el grifo por completo? ¿Qué pasaría entonces?» «Eso no va a pasar». Rupert intentó sonar seguro, pero una nota de duda se deslizó en su voz. «Está enfadado, pero soy su único hijo. No puede...» «¿Estás seguro?», interrumpió Olivia. «Porque por teléfono sonaba más que serio». «¿Cómo sabes cómo sonaba?» Rupert frunció el ceño. «Estaba lo bastante cerca para oírlo», lo despidió Olivia. «Y no me gustó lo que oí. Tu padre está realmente a punto de repudiarte por completo». Rupert se quedó mirando su taza de café. ¿De verdad es capaz su padre de repudiarlo? Frederick Caldwell siempre había sido duro y exigente, pero hasta ahora había apoyado a su hijo, aunque no aprobara sus acciones. «Tenemos que volver a Atlanta», dijo finalmente Rupert, «para hablar con papá en persona. Estoy seguro de que podremos arreglar las cosas». «¿Y cómo sugieres que volvamos?» La voz de Olivia estaba empapada de veneno. «Tu padre canceló nuestros billetes, ¿recuerdas? Me pondré en contacto con la compañía aérea. Les explicaré la situación. Como último recurso». Olivia se levantó bruscamente, interrumpiéndolo. «¿Sabes qué, Rupert? Creía que eras un hombre de éxito y poderoso, un hombre en control de su vida, y resultaste ser solo el mandadero de tu papá. Eso no es verdad. Rupert también. Soy socio de uno de los bufetes más poderosos de Atlanta». «¿Sí?», Olivia sonrió despectivamente. «¿Y con qué rapidez te despojó tu padre de ese estatus? Una llamada de teléfono. Enhorabuena, eres una marioneta». Cogió su bolso. «¿A dónde vais?», preguntó Rupert confundido. «A alejarme de aquí. No voy a desperdiciar mi vida con un perdedor». «Olivia, espera», intentó retenerla. «Podemos resolver este problema juntos». «¿Podemos?».
se rió ella. No hay ningún nosotros, Rupert. Fue divertido mientras duró. Pero no me inscribí en... esto. Rodeó la cafetería con la mano. Buena suerte con tu padre. Y con tu mujer. Se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejando a Rupert de pie en medio de la sala con la boca abierta. Varios clientes observaban la escena con indisimulado interés. Rupert se hundió lentamente en su silla. En un día su vida se había derrumbado como un castillo de naipes. Su mujer le había delatado ante su padre. Su padre le había apartado de sus finanzas y posiblemente de su bufete. Y la mujer por la que lo había arriesgado todo acababa de abandonarlo en una ciudad desconocida en cuanto olió problemas. Sacó el teléfono y abrió los contactos. ¿A quién llamar? ¿A quién podía ayudar? La lista de nombres se desdibujó ante sus ojos y Rupert se dio cuenta de la amarga realidad. No tenía amigos de verdad, solo contactos de negocios, colegas, amigos de copas, nadie a quien pudiera llamar en un momento de verdadera crisis. A 1000 kilómetros de París, en la soleada Atlanta, Sylvia Langford estaba sentada en el despacho de un abogado especializado en divorcios, escuchando atentamente las recomendaciones. Dadas las circunstancias, señora Caldwell, creo que estamos en una posición negociadora fuerte. Eleanor Price, una elegante mujer de mediana edad y mirada tenaz, estudiaba detenidamente los documentos. Adulterio probado, despilfarro de fondos comunes en una amante. El tribunal suele favorecer a la parte agraviada en estos casos. No quiero que esto se convierta en una batalla sucia, replicó Sylvia. Quiero un reparto justo de los bienes, nada más. Lo comprendo, pero es importante que conozcas todos tus derechos. Llevas 12 años casada y has mantenido a tu marido durante toda su carrera. Tienes derecho a una parte sustancial de los bienes adquiridos conjuntamente. Sylvia asintió. Frederick había recomendado a Eleanor como una de las mejores abogadas de familia de Georgia, dura pero justa, con una reputación impecable. En cuanto a la casa, Eleanor continuó. No quiero una casa, interrumpió Sylvia. Demasiados recuerdos, prefiero venderla y repartir los beneficios. Una solución sensata. ¿Y las participaciones en empresas? ¿Tenéis alguna inversión conjunta? Solo mis acciones en Biogénesis fueron compradas con mi propio dinero antes del matrimonio. Rupert no tiene nada que ver con ellas. Eleanor tomó nota. Bien, eso simplifica las cosas. Tendré los documentos preliminares listos para el fin de semana. En cuanto su marido esté de vuelta en el país, podremos iniciar oficialmente el proceso. Tras su reunión con el abogado, Sylvia se dirigió a Biogénesis. A pesar de su agitación personal, el trabajo no podía esperar. Su grupo se encontraba en una fase crítica del desarrollo de un nuevo fármaco para tratar enfermedades autoinmunes. Sylvia, la llamó su supervisor, el Dr. Malcolm Reed, al pasar por delante de su despacho. Tengo una gran noticia. No te vas a creer quién acaba de llamar. ¿Quién?, preguntó Sylvia distraída, con la mente aún en la reunión con el abogado. North Science Pharmaceuticals. Están interesados en cooperar en nuestro proyecto. Quieren financiar ensayos clínicos. Sylvia se quedó helada. ¿North Science? Pero si son uno de los gigantes del sector, ¿por qué de repente? No lo sé, se alegra Malcolm. Dicen que han estado siguiendo nuestras publicaciones y creen que nuestra metodología es prometedora. La reunión es el lunes. Quiero que estés allí. Al fin y al cabo, es tu proyecto. Por supuesto que iré, asintió Sylvia, aún sin creerse lo que estaba oyendo. North Sciences era un gigante farmacéutico que no solía prestar atención a las pequeñas empresas de investigación, a menos que mostraran resultados fenomenales. Cuando Sylvia volvió a casa por la noche, encontró un mensaje de Frederick pidiéndole que le devolviera la llamada. Una sensación de inquietud le recorrió el corazón. ¿Podría haber ocurrido algo más? «Frederick, soy Sylvia. ¿Querías hablar?» «Sí». La voz de su suegro sonaba tranquila. «¿Cómo fue tu reunión con Eleonor?» «Bien, gracias. Parece muy competente».
La mejor en el negocio, confirmó Frederick. Silvia, te llamo para decirte que Rupert se ha puesto en contacto conmigo. Ha comprado un billete para el vuelo de mañana a Atlanta. Estará aquí esta noche. Silvia sintió que sus hombros se tensaban. Ya veo. ¿Está solo? Sí. Según él, la señorita Thornton prefería quedarse en París, aunque sospecho que la realidad es algo distinta. Había ironía en la voz de Frederick. ¿Qué dijo? Intentó justificarse. Afirmó que Olivia lo manipuló, que el desfalco fue un malentendido, el conjunto habitual de excusas. Frederick hizo una pausa. También preguntó por ti. Quería saber dónde te alojabas. Silvia se tensó. ¿Y qué le dijiste? Que no era asunto suyo, contestó Frederick con firmeza. Pero pensé que debías saberlo. Volverá mañana. Probablemente intentará ponerse en contacto contigo. Gracias por el aviso. Una cosa más, Silvia. ¿North Sciences está interesada en tu proyecto? Silvia parpadeó sorprendida. Sí, mi supervisor me lo ha comunicado hoy. ¿Cómo lo has sabido? Déjame que te guarde un secretito. Se oyó una sonrisa en la voz de Frederick. Digamos que tengo algunos contactos útiles en la industria farmacéutica, y creo que ese talento debe ser apreciado. ¿Usted? Silvia vaciló al darse cuenta. ¿Influyó usted en esto? Solo mencioné a las personas adecuadas que Biogenesis estaba llevando a cabo un proyecto interesante y que lo dirigía una investigadora con un talento excepcional. El resto es cosa suya. Silvia no sabía qué decir. El apoyo de Frederick fue inesperado y la conmovió profundamente. Gracias, dijo al fin. Significa mucho para mí. Aprecio el talento y la honestidad, Silvia. Siempre lo he hecho. Es una pena que mi hijo no comparta esas cualidades. Hablaron un poco más sobre los detalles de la próxima reunión con North Sciences y luego se despidieron. Después de colgar el teléfono, Silvia se quedó largo rato mirando por la ventana. Los acontecimientos de los últimos días habían puesto su vida patas arriba, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo al futuro, sino una extraña y tímida expectación. Era como si por fin empezara la primavera después de un largo invierno. Su teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido, con un código de París. Silvia dudó y contestó. ¿Diga? ¿Silvia? La voz de Rupert sonaba cansada y rota. Tenemos que hablar. Hoy he hablado con el abogado, dijo con calma. Sería mejor seguir comunicándonos a través de ella. Por favor, escúchame, sonaba desesperado Rupert. No es lo que parece. Olivia, me ha utilizado. Nunca planeé dejarte. Silvia sonrió con amargura. ¿Pero planeabas seguir engañándome? Eso es maravilloso. Rupert, no es el momento para esta conversación. No me interesan tus excusas. Silvia, por favor. No, dijo ella con firmeza. 12 años, Rupert. Te di 12 años de mi vida. ¿Y cómo me lo has devuelto? Mentiras, engaños, trampas. Ahora se acabó. Arruinaste mi vida. La voz de Rupert se enfureció de repente. Has puesto a mi padre en mi contra. Me lo has quitado todo. No, Rupert, interrumpió Silvia con calma. Has arruinado tu propia vida, tus decisiones, tus acciones. He dejado de hacer la vista gorda. Terminó la llamada y bloqueó el número. Estaba vacía por dentro, pero era un vacío ligero, como una habitación a la que hubieran vaciado de trastos, preparándola para algo nuevo. Mañana le esperaba un gran día en el laboratorio, preparándose para su reunión con North Sciences. Silvia abrió el portátil y se sumergió en su trabajo, sintiendo cómo la excitación profesional se apoderaba del cansancio emocional. Era quizá el final de un capítulo de su vida, pero el principio de otro mucho más interesante. Rupert Caldwell miraba por la ventanilla del avión las nubes que pasaban por debajo. Los últimos 3 días habían sido una pesadilla. Después de que Olivia lo abandonara en un café de París, había pasado la noche en un hostal barato, una experiencia humillante para un hombre acostumbrado a las comodidades de 5 estrellas.
Por la mañana consiguió ponerse en contacto con un amigo de Londres que le envió dinero para un billete a Atlanta. Durante el vuelo, repasó en su cabeza decenas de opciones para la próxima conversación con su padre. ¿Cómo explicarle el desfalco? ¿Cómo hacerle comprender que lo ocurrido había sido solo un malentendido? Rupert estaba seguro de encontrar las palabras adecuadas. Al fin y al cabo, era uno de los mejores abogados del bufete. Convencer a la gente era su trabajo. Silvia sería más difícil. Un intento de contactar con ella desde París había fracasado. No le escuchaba. Pero Rupert no dudaba de que un encuentro cara a cara cambiaría las cosas. 12 años de matrimonio no podían tacharse sin más. Tenían una vida común, una historia común, y Silvia siempre había sido una mujer de criterio, propensa al compromiso. El avión aterrizó en el aeropuerto de Atlanta a las 17:30. Rupert esperaba ver al conductor de la compañía, pero nadie le recibió. Tuvo que llamar a un taxi, otra pequeña humillación que aumentó su irritación. ¿A dónde vamos?, preguntó el taxista cargando la maleta en el maletero. Rupert se lo pensó un momento. ¿A casa? ¿A la oficina? Ninguna de las opciones parecía acertada. Caldwell & Associates, decidió finalmente. Sería mejor hablar primero con su padre para aclarar la situación en el trabajo. Mientras se dirigía a un conocido rascacielos del centro de Atlanta, Rupert sintió una extraña tensión. Por primera vez en años, sintió que no era el copropietario de un prestigioso bufete de abogados, sino un peticionario que había acudido a una desagradable audiencia. El guardia de la entrada le saludó con la cabeza, pero Rupert se dio cuenta de que el hombre se llevaba el auricular del teléfono a la oreja, observándole. Informando a alguien de su llegada. ¿Le veían ahora como una persona sospechosa en su propia empresa? El ascensor le llevó a la última planta, donde se encontraba el despacho de Frederick Caldwell. Beatrice, la secretaria permanente de su padre, le recibió con una mirada fría. Señor Caldwell Jr., su padre le está esperando, ni siquiera el acostumbrado buenas noches. Como era de esperar, las noticias viajaban rápido en la pequeña empresa. Frederick estaba sentado en su enorme escritorio, revisando documentos. Cuando Rupert entró, no levantó la cabeza, siguió leyendo como si su hijo fuera un visitante cualquiera, obligado a esperar a que el jefe del bufete le prestara atención. «Padre», empezó Rupert, incapaz de soportar el prolongado silencio. Frederick levantó por fin la vista. No había ira en sus ojos, solo la expresión fría y evaluadora que Rupert había visto muchas veces cuando su padre trataba con clientes problemáticos. «Rupert, siéntate». Rupert se sentó en la silla frente al escritorio y se ajustó distraídamente la corbata. Se sentía como un alumno cuando acudía a su padre para explicarse por otro fracaso. «Me gustaría explicarme». «¿Explicar qué?», interrumpió Frederick. ¿La malversación de fondos de la empresa? ¿Mentir a su mujer? ¿O tal vez la forma en que dejó que su amante llamara a Silvia y abusara de ella? No sabía lo de las llamadas, contestó Rupert rápidamente. Olivia actuó sin mi conocimiento, y en cuanto a los fondos, no fue malversación. Iba a devolver hasta el último céntimo. Frederick enarcó una ceja. ¿En serio? ¿Cómo exactamente? Teniendo en cuenta que gastaste el dinero en necesidades personales ajenas a los negocios del bufete. Tenía planes, oportunidades de inversión que... «Ahórrame las tonterías», le cortó Frederick con frialdad. «Malgastaste $150,000 en una joven con la que engañaste a tu mujer. Eso no es inversión, Rupert. Es un robo». Rupert sintió que se ruborizaba. «Está bien. Admito que cometí un error. Pero soy tu hijo. No puedes... ¿Qué? ¿Perdonarme? ¿Olvidar?» Frederick negó con la cabeza. «No se trata de perdonar, Rupert. Se trata de confianza. ¿Cómo puedo confiarte las cuentas de los clientes si haces un mal uso de los fondos de la empresa?» «Todo el mundo comete errores», dijo Rupert con obstinación. «Ni siquiera tú eres infalible».
Eso es cierto, pero no todos los errores son iguales. Frederick se reclinó en su silla. La junta de socios celebró una reunión de urgencia en tu ausencia. La decisión fue unánime. Le entregó a Rupert una carpeta con documentos. Quedas suspendido del bufete durante 6 meses. Sin sueldo. Todos tus casos han sido transferidos a otros abogados. Tu reincorporación se reconsiderará al final del periodo. Rupert se quedó mirando los documentos, incapaz de creer lo que veían sus ojos. No puede ser en serio. Más que en serio, dijo Frederick. Y deberías estar agradecido. Si fueras cualquier otro empleado, ya habríamos acudido a la policía. ¿De verdad le harías eso a tu único hijo? Rupert sonaba desesperado. ¿Por un error? No, Rupert, no por un error. Los ojos de Frederick eran fríos. Por un patrón de conducta. Durante años te he visto tomar el camino más fácil, eludir responsabilidades, utilizar tu apellido y tu posición en beneficio propio. Se levantó indicando el final de la conversación. Te sugiero que utilices estos 6 meses en tu beneficio. Piensa en tus prioridades. Y mis cuentas personales. Ya están desbloqueadas, pero te advierto que tu historial crediticio está ahora marcado como moroso financiero. Tras salir del edificio, Rupert se quedó parado en la acera unos minutos, sin saber a dónde ir. ¿A casa? ¿Le esperaría allí Silvia? Después de su última conversación, parecía poco probable. Al final, decidió volver a casa. Aunque Silvia se hubiera mudado, necesitaba al menos recoger sus efectos personales. El taxi se detuvo frente a su casa de 2 plantas en el lujoso barrio de Buckhead. Rupert se dirigió vacilante a la puerta principal. Su llave aún funcionaba, abrió la puerta y entró. La casa parecía inusualmente silenciosa y vacía. Rupert entró en el salón y se quedó helado. La mitad de los muebles habían desaparecido. No había cuadros en las paredes, ni cojines decorativos en el sofá, ni la colección de discos de vinilo antiguos que Silvia había coleccionado a lo largo de los años. ¿Silvia?, gritó, pero solo hubo silencio. Rupert subió al dormitorio. El armario estaba medio vacío. Todas las cosas de Silvia habían desaparecido. No había frascos de perfume, ni cosméticos, ni fotografías enmarcadas en el tocador. Era como si nunca hubiera estado aquí. Sobre la cama había un sobre con su nombre. Dentro estaba la notificación oficial de que se había iniciado el procedimiento de divorcio y los datos de contacto del abogado de Silvia. Ninguna nota personal, ninguna explicación ni palabras de despedida. Rupert se hundió en la cama, apretando los papeles entre las manos. En 3 días su vida se había desmoronado. Había perdido su trabajo, su esposa, su reputación, el respeto de su padre. ¿Y todo por qué? Una aventura con una mujer que le abandonó a la primera señal de problemas. Al mismo tiempo, pero en otra parte de Atlanta, Sylvia Langford estaba sentada en una sala de conferencias de Biogenesis, terminando una presentación para North Science. Su presentación sobre un nuevo método de administración de fármacos había despertado un gran interés entre los presentes. Así, nuestro método permite que un fármaco atraviese la barrera hematoencefálica con una eficacia un 70% superior a la de los análogos existentes, concluyó, señalando la última diapositiva con gráficos. Impresionante, doctora Langford, asintió Eric Stenson, jefe de investigación de North Science. Sus resultados parecen prometedores, sobre todo teniendo en cuenta el limitado presupuesto con el que trabajaba. Malcolm Reed, supervisor de Silvia, resplandecía de orgullo. La doctora Langford es nuestra investigadora principal. Su equipo ha logrado un avance en el que otros habrían invertido el doble de tiempo y dinero. Tras la presentación, Eric Stenson se llevó a Silvia aparte. Doctora Langford, no me andaré con rodeos. Nos ha impresionado mucho su trabajo. North Science está dispuesta no solo a financiar nuevas investigaciones, sino también a ofrecerle el puesto de jefe de un nuevo departamento de investigación dentro de nuestra empresa.
Silvia le miró sorprendida. ¿Jefe de departamento? Pero yo no tengo experiencia en dirigir un departamento tan grande. Tienes lo que necesitamos, un pensamiento innovador y la capacidad de hacer las cosas con recursos limitados, la interrumpió Stenson. La administración se aprende, el talento científico, no. Le entregó una tarjeta de visita. Piense en nuestra oferta. El sueldo sería el doble de lo que ganas ahora. Libertad total para formar tu equipo. Y, quizá lo más importante, un presupuesto de investigación ilimitado. Consideraré seriamente su oferta, dijo Silvia. Muchas gracias. Después de la reunión, Silvia recibió una llamada de Frederick sugiriéndole que se reunieran la noche siguiente en el restaurante Amberley. La noche siguiente, Silvia entró en el restaurante a las 8 en punto. Frederick ya la estaba esperando en la misma mesa donde habían hablado aquella fatídica noche. «Me alegro de que hayas venido», se levantó para recibirla. «Estás muy guapa». Pidieron, y Frederick levantó su copa de vino. «Por los nuevos comienzos». «¿Te has decidido por la oferta de North Sciences?», preguntó Frederick después de que hubieran intercambiado frases neutras. «Casi», asintió Silvia. «Me inclino a aceptarla. Es una gran oportunidad y, francamente, necesito un cambio de aires». «Una decisión sensata», asintió Frederick con aprobación. «Boston es una ciudad preciosa y científicamente podría ser más adecuada para tu campo. Sí, hay muchos centros de investigación, universidades y nuevas oportunidades». Frederick la miró atentamente. «Sabes, Silvia, nunca te había dicho esto antes, pero siempre he admirado tu inteligencia y tu profesionalidad. Es más», hizo una pausa, «siempre he pensado que Rupert tuvo una suerte increíble al conocer a una mujer como tú. Ojalá él hubiera sabido apreciarlo». Silvia se sintió conmovida por este inesperado reconocimiento. «Gracias, Frederick. Significa mucho para mí, sobre todo ahora. No lo digo por lástima ni por consuelo». Frederick negó con la cabeza. «Lo digo porque es verdad. Sabes, te he observado todos estos años, la forma en que has construido tu carrera, has superado las dificultades, has mantenido tu dignidad incluso en las situaciones más difíciles. Y a menudo he pensado que tienes las cualidades que siempre he querido ver en Rupert: determinación, honestidad, perseverancia». Tomó un sorbo de vino. «Debo confesar que siempre he respetado más tus logros profesionales que los de mi hijo. Quizá suene extraño». «No», respondió Silvia en voz baja. «No es extraño, solo es inesperado. No soy de los que expresan sus sentimientos con facilidad», dijo Frederick con una leve sonrisa. «Ese rasgo, por desgracia, se lo he transmitido a Rupert, pero ahora que nos separamos, quería que supieras que te aprecio sinceramente como persona». «Espero que sigamos en buenos términos», sonrió Silvia. «Sabes, Frederick, pase lo que pase, siempre has sido un ejemplo para mí. Tu integridad, tu dedicación al trabajo, he aprendido mucho de ti». Siguieron cenando, hablando de los planes de futuro de Silvia, de las oportunidades que se le presentaban en Boston. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre, libre de dudas agobiantes, de tener que hacer la vista gorda ante lo obvio, de comprometerse con su propia conciencia. «¿Cuándo piensas mudarte?», preguntó Frederick. «Dentro de un mes», respondió Silvia. «Tengo que terminar mis proyectos actuales, resolver los trámites del divorcio. Estoy seguro de que Eleonora se encargará de que el proceso transcurra sin contratiempos», asintió Frederick. «Es la mejor en este negocio. Gracias por todo lo que ha hecho por mí estos días». Frederick negó con la cabeza. «Solo te he ayudado a ver las oportunidades que mereces. Todo lo demás es fruto de tu talento y tu trabajo». Cuando salieron del restaurante, el aire del atardecer era fresco y estaba impregnado de los aromas del otoño. Silvia inhaló profundamente, sintiéndose extrañamente tranquila. Era como si un largo y enredado capítulo de su vida hubiera llegado por fin a su fin y se abriera uno nuevo,
una página en blanco, lista para aceptar cualquier historia que decidiera escribir en ella. Que tengas suerte, Silvia, se despidió Frederick estrechándole la mano. En Boston, en la ciencia, en tu nueva vida. Sé que tendrás éxito. Gracias, Frederick, por todo. Ella lo vio marcharse, alto, de figura erguida, paso firme. El hombre que de repente se había convertido en su aliado en el momento más difícil de su vida. Silvia se dio la vuelta y se dirigió a su coche, sintiéndose ligera y segura a cada paso. Tenía Boston por delante, una nueva carrera, una nueva vida, y en esta vida ya no tendría que fingir ni soportar la traición de los demás.